grabar. Muy bien. Eso que han escuchado en inglés creo que quiere decir que está grabando. Así que ahora, a partir de ahora, tengamos cuidado en lo que decimos. Bueno. Así es. Bueno, lo primero, bienvenidas y bienvenidos a este encuentro presencial. Gracias por sumarse en día lunes, cuando no era el día pautado. Pero bueno, era para recuperar porque, bueno, el viernes estaba limitado yo porque no tenía internet allá donde estaba. Volvió media hora después que terminamos la reunión, volvió internet allá, así que parece que fue una conspiración. Bueno, lo primero que me gustaría, la idea que tengo ahora es que repasar los conceptos fundamentales de lo que está desarrollado más extensamente en las clases que están subidas en el aula virtual, en los videos, sobre todo para recalcar algunos conceptos que me parece particularmente importante que le presten atención, y también para dar lugar a un intercambio, ¿no? De preguntas, de consultas. Pero antes quisiera señalar un par de cosas también organizativas. La primera es que en el aula está la tarea que quedó puesta dentro de la sección que se llama trabajo final. Ahí está la tarea, y en esa sección vamos a ir subiendo todas las tareas, porque como comentamos el viernes, todas las tareas son en realidad fragmentos breves que van a ir a sumarse al trabajo final, así que vamos a tratar de juntar todo el material ahí. Bueno, hay varias y varios que en mensaje privado, por WhatsApp, me han estado haciendo consultas y ya tienen su tema, pero para mi frustración nadie ha subido todavía la tarea en el aula virtual. Así que sencillamente aquellas y aquellos que ya tienen su tema elegido, e incluso, digamos, si tenían dudas, ya lo han consultado y está todo bien, súbanlo como un archivo pequeño, es decir, como le dije a alguna, basta con que pongan el nombre, ¿no es cierto? Si ponen el repertorio de y listo, es suficiente, aunque sea un solo archivo. De todas maneras, después pueden seguir escribiendo sobre ese mismo archivo, ¿no? No es que necesariamente tienen que ir armando un archivo nuevo en cada ocasión. Pero si quieren también pueden agregar fundamentaciones, ejemplos, si quieren poner textos, enlaces a videos, ¿no es cierto?, de YouTube, por ejemplo, y quieren ponerlo, está perfecto. Pero es suficiente con que, para cumplir esta tarea, suficiente con que esté más o menos claro cuál es el conjunto de prácticas o de textos que han seleccionado para concentrarse en el trabajo final. Yo recomendaba que para hacer la elección, no sé si lo han hecho, pero sigue siendo una buena recomendación, para hacer la selección, lean todas las consignas. Hay un documento que está ahí en la misma sección, que son todas las consignas del trabajo final, o sea, esa selección que están haciendo, qué vamos a hacer en cada una de las unidades con esa selección, porque eso seguramente los ayudará y las ayudará a, bueno, a elegir, ¿no es cierto?, con cuál se sentirán más cómodas y cómodos haciendo esas tareas. Esa es la primera observación. Y la segunda, que calculo que también ya se habrán percatado muchas y muchos, pero si he hecho bien las cosas, cuando ustedes abren en el aula el curso que se llama Diplomatura en Folclore, creo que se llama, cuando abren, lo primero que les aparece es un documento que dice actividades para la semana tal. Eso yo lo voy a ir actualizando de manera que tengamos siempre presente
en qué estadio estamos y qué es lo que estamos por hacer. Por ejemplo, ayer subí el que dice actividades para la semana 14 al 18. Y ahí el primer punto es este encuentro presencial, y ahí está el enlace también. Digo esto porque varios me han pedido el enlace por el grupo de WhatsApp, y era para avisarles que en realidad ya estaba el enlace. De todas maneras, no hay problema en que se lo mande de nuevo al grupo de WhatsApp, por supuesto. Eso a muchas y muchos les simplificará las cosas. Pero para avisarles que ahí pongo el enlace de la clase. Lo que pasa es que la reunión del viernes la armó al aula la gente de la Universidad Tecnológica, y entonces recién lo pudimos tener el enlace cuando la armaron. Yo la verdad que cuando estoy por tener alguna reunión prefiero tener el enlace mucho tiempo antes para ya estar tranquilo que ya está listo, pero parece que la UTN lo preparan ahí media hora antes. No sé por qué. Entonces, bueno, ya veremos cómo seguimos con eso. Pero bueno, esas eran las dos observaciones que quería hacerle. Que suban la tarea. Aquí me acaban de hacer notar que yo puse el 17 como límite, pero es el 17 a las 0 horas. O sea que el límite en realidad es el 16, que en efecto viene a ser el miércoles. Yo me confundí, creía que era el martes. Sí, ¿quieren hacer alguna pregunta? Sí, yo. Usted dice subir la tarea. Por otro lado, cuando empieza a explicarlo, dice subir lo que hayan elegido. A ver, yo entendí que lo que había que subir era una tarea completa que tampoco sé cuál es, la verdad. Es que Yo esa, sí tengo la elegido el tarea, tema. la tarea es elegir. En este punto la tarea es elegir. Listo, la tengo. Consigna 1, eso es. Entonces 7 milongas tengo, ya está. pongan un archivo, eso que he elegido, y lo manda, ¿ok? En algunos Bien. casos ya me han hecho consultas, me han preguntado, ¿estaría bien esto, estaría bien aquello? Hemos estado comentando un poco, en algunos casos estaba perfecto, en otros casos le hice alguna sugerencia para que acote, por ejemplo, pero los que no hayan consultado y yo tenga alguna observación que hacerles, ya se las hago sobre la tarea misma, ¿ok? Bien. Pero esa es la tarea. En este caso la tarea es muy sencilla. Elegir, entonces en el archivo que manden, así tenemos todo junto. Yo prefiero para que esté ordenado, así además a mí yo quiero hacerme la lista de cuáles son los temas que han elegido, entro al aula y de ahí saco todo. Si no, tengo que empezar a buscar. Bueno. Este me lo mandó por correo electrónico, este me lo mandó por mensaje privado, este por WhatsApp. Entonces la idea es que vayamos acumulando todo el material del trabajo final en esa misma sección. En el campo. Bueno, sí, señor. Yo tengo las letras, tengo el nombre, tengo el autor y el intérprete, él o la intérprete. Mi pregunta es, ¿necesita el link también del tema Como les musical? decía, en este caso es suficiente con que suban el tema, ¿ok? Si quieren agregar más cosas, no hay ningún problema. Si quieren agregar los textos mismos, si quieren agregar los links, si quieren agregar fundamentaciones, como me decía una de sus compañeras, fundamentaciones de por qué lo elige. En otros casos, no me ponen solamente el corpus de la selección hecha, sino también el enfoque que le quieren dar. Eso no hay ningún problema. El requisito mínimo es que esté elegido el tema para esta primera tarea. Listo. ¿Okay? Gracias. Muy amable. Bueno, gracias. No hay problema. De nada, quiero decir. Bueno, bien. Hola, profesor Ricardo, ¿cómo le va? Margarita de Buenos Aires. ¿Cómo le va, Margarita? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Usted sabe que, disculpe, yo le mandé una pregunta muy tarde con esto que también se nos cae en Buenos Aires bastante el sistema porque está hiperconectado. Entonces, yo la pregunta que le mandé, después usted leyendo las consignas estaban respondidas, ¿no? Porque yo elegí samba santiagueña, el repertorio de los hermanos Ábalos. Ah, sí, he visto, entonces, sí.
Claro, entonces ahí yo haría como una selección o los nombres y elegir el por qué yo elegí, digamos, estos autores y por qué la samba santiagueña específicamente. Ok, Sería así, ¿no es cierto? bien, perfecto. Bien, Gracias. un detalle. En realidad, ya para las consultas, como ya hemos tenido el viernes ese espacio, yo diría que las consultas las hagamos por mensaje privado, si quieren, por supuesto, en el WhatsApp, porque hoy quería dedicarme a revisar, a repasar los conceptos, ¿no? Pero yo que estaba solamente señalando algunos puntos, quería saber si tenían alguna duda. ¿Han levantado las manos? ¿Ya han bajado las manos? Ok, bien, parece. Sí, Okay. le hacemos por privado entonces la Bueno, consulta. sí, gracias, gracias. No, era solamente para si quedaban claros algunos de estos puntos. Ya si quieren consultar por el tema en particular, etcétera, ya lo vamos tratando con cada una y cada uno. Solamente era la cuestión organizativa de pedirles que lo manden, ¿no es cierto? Y dónde hay que mandarlo. Si no hay dudas sobre eso, entonces pasemos a hacer este breve resumen. A mí en particular me interesa que repasemos la parte conceptual, porque el concepto de identidad, y en particular, por supuesto, la identidad en relación con la música, bueno, tiene muchas interpretaciones y la concepción, digamos, de base sociológica que planteamos aquí probablemente no es la más difundida, así que por eso me gustaría que le presten atención. Ahí está. Aquí la tomo como base, ¿no es cierto? Como está ahí también en las clases, esta frase de Simon Fries, que es uno de los grandes referentes de los estudios de música popular en todo en el mundo. Y tomamos esta frase, ¿no? Que dice él en un texto que está ahí en la bibliografía, si lo quieren leer entero, pero a mí me interesa este concepto. Una determinada obra musical produce, crea y construye una experiencia musical, una experiencia estética, que solo podemos comprender si asumimos una identidad tanto subjetiva como colectiva. Aquí hay dos conceptos sobre los que me gustaría que enfatizarle y que le presten atención. La idea de que la música es una experiencia, ¿sí? Y la otra es que esa experiencia se entiende si asumimos una identidad que al mismo tiempo subjetiva, es decir, individual, y colectiva, es decir, social. Son dos conceptos que están interrelacionados, pero vamos uno por uno. Cuando decimos que la música es una experiencia, ponemos el énfasis en que la música no es el objeto, no son las ondas sonoras que nos llegan, no es el impacto sensorial que nos llega y que lo podemos entonces estudiar independientemente de alguien que la está percibiendo y la está viviendo a esas ondas sonoras, sino que cuando nosotros hablamos de música, el sentido de la música es lo que se produce dentro, por decirlo así, de cada una y cada uno de nosotros y nosotros en relación con esa música. Yo les traigo el ejemplo de, seguramente, tiene que haber pasado seguramente a ustedes en algún momento, por ahí, por ejemplo, en un lugar de trabajo en el que están reunidas varias personas trabajando, alguien quiere ponerse a escuchar música y pone la música que le gusta. Y entonces hay otros que dicen, no, yo quiero cambiar de música, eso a mí me aburre. Entonces, el que ha puesto primero la música dice, ¿cómo te va a aburrir esto? Y no puede entender cómo alguien, qué sé yo, pone, por dar un ejemplo, pone cumbia, pone qué sé yo, la carina, ¿no es cierto? Pone, porque le gusta la carina.
Y entonces otro dice, no, a mí eso me es mucho bochinche, yo quiero escuchar las 4 estaciones de Vivaldi, me gusta. Y el otro dice, a mí, ¿cómo te puede eso? Es aburrido, eso es bajón, eso es deprimente, ¿cómo va a poner eso? Etcétera, etcétera. Y cada una de esas personas no entiende cómo es que al otro le gusta tal cosa o no se emociona ante tal otro, ¿no? Porque uno tiene la idea que por ejemplo, si a uno le gusta tal música, uno tiene la idea que eso le tiene que gustar a todos y a todas, que es algo que es universal. Si yo escucho esa música y siento que el cuerpo se mueve y tengo ganas de bailar y me suben las endorfinas y me siento con el ánimo alto, no entiendo cómo a alguien no le pasa lo mismo. Y bueno, porque en realidad lo que ocurre es que no es la música por sí misma la que produce el efecto. Eso es un resultado de una asociación que tenemos establecida cada uno de nosotras y nosotros en nuestra propia subjetividad. Eso tiene que ver con nuestra historia personal y con aquellas experiencias que hemos ido teniendo y por las cuales determinados efectos sonoros nos producen determinados efectos emocionales, anímicos, motrices incluso, ¿no es cierto? Porque muchas veces escuchamos la música y sin darnos cuenta empezamos a mover el pie, a mover el cuerpo, porque no nos da, ¿no es cierto? No nos transmite ciertas sensaciones. Pero eso es puramente, es decir, eso está en cada uno y en cada uno, ¿sí? Por eso decimos que la música es una experiencia y esa experiencia no es igual en todas las personas. Al contrario, en realidad diríamos que esa experiencia es singular y única en cada uno de nosotros. Incluso por ahí en algún momento es intransferible. Uno puede decir, yo me siento, esto me encanta, esto me conmueve, pero uno no va a poder transmitir todo eso que a nosotros en particular nos produce esa música, porque a otro le produce otra cosa. Incluso, aunque le guste la misma música, lo que se experimenta cada uno con esa música nunca va a ser exactamente igual. Entonces, con eso es lo que queremos saber, que la música es la experiencia, no la cosa, no el objeto, ni siquiera las luces o los movimientos que hace el cantante, todo eso que hay cuando nosotros vemos un espectáculo. Esa es una primera cosa que quiero subrayarle. Nosotros cuando hablamos de música tenemos que pensar que la realidad de la música se produce en cada una de las subjetividades. Y insisto, eso es muy personal, tiene que ver con la historia de cada uno, es decir, que con la vida que uno ha vivido y las asociaciones que uno ha ido incorporando, ¿no es cierto?, y formándose a lo largo de su vida. Pero al mismo tiempo, y esto es lo otro que quería subrayar aquí, es también colectiva. ¿Por qué? Porque no es casualidad que cada una y cada uno de nosotros tenga esas asociaciones. Eso se ha producido en lo que en sociología se llama el proceso de socialización. Lo hemos ido incorporando en el contexto con el que nos hemos criado, nuestra familia, nuestras amigas y amigos. Es fundamental en la música, es muy importante la época de la adolescencia. Hay estudios que dicen que la música que uno escucha entre los 14 y los 20 y pico es la música que queda más grabada justamente porque es una etapa de la vida en la que uno justamente empieza a configurar su propia personalidad, a independizarse de las personas que nos crían y nos protegen y nos cuidan, a tomar autonomía. Entonces uno encuentra más parentesco, ¿no es cierto?, con los pares, con la otra gente de la generación, y la música es uno de los modos particulares en los que esos pares generacionales nos confraternizamos. Entonces, esa música que hemos escuchado en esa época es la que más grabada queda, ¿no es cierto?, y queda ya casi como signo, ¿no es cierto?, vital propio de cada uno de nosotros. Entonces, aunque sean
individuales y subjetivas las experiencias que vivimos con la música, de todas maneras, eso no quiere decir que no sean también colectivas. Puede ser paradójico, algo individual y al mismo tiempo colectivo. Pero es que eso individual lo compartimos con un montón de gente. Nuestro gusto por el folclore, por ejemplo, es compartido con otra gente, y ustedes deben conocer un montón de otra gente a la cual el folclore no le mueve un pelo, ¿no es cierto? Y lo sienten incluso como algo distante, pero eso depende, por supuesto, de las historias que ha tenido cada uno, de las experiencias, de los grupos con los que ha participado. Entonces ese era un primer aspecto que me parecía importante subrayarlo, y entonces está aquí refrendado en esta segunda diapositiva. El sentido de la música no está en las ondas sonoras mismas, ni en los movimientos, colores, luces que acompañan la ejecución. Está en las reacciones que se suscitan en nuestra psique mientras interactuamos con esos datos que nos proporcionan los sentidos. Pero esas experiencias, por subjetivas que sean, y por lo tanto únicas para cada uno, no son individuales. Sabemos que ese mismo tipo de música provoca reacciones similares, no idénticas, pero sí similares en muchas otras personas. Y por eso sabemos que hay otra gente con la que compartimos el gusto por la chacarera, el gusto por el chamamé o el gusto por el reggaetón. No sé si a alguno de ustedes les gusta el reggaetón. Eso, por ejemplo, es muy generacional. Eso es más difícil de encontrar entre gente de mi edad, por lo menos, pero sí en los chicos y chicas jóvenes de hoy, ¿no es cierto? Eso es bastante generalizado porque ha sido justamente su bandera generacional, ¿no? Ese es un primer concepto que me parece importante. La música es una experiencia. La música tiene sentido en la experiencia personal y no simplemente en la cosa, en la forma. Y además que es colectiva, es decir, sabemos que es colectiva, es individual, pero al mismo tiempo es compartida por otras personas. Y lo mismo, esto quizá es más complicado, lo mismo podemos decir de la identidad. Fíjense que esto me interesa mucho que lo discutamos porque en general uno utiliza la palabra identidad y pocas veces nos detenemos a reflexionar sobre qué quiere decir identidad en general, ¿no es cierto? La utilizamos la palabra. Bueno, la identidad es un poco también así. La identidad también, fíjense ustedes, es en parte una experiencia individual y en parte una experiencia colectiva. Esto es importante porque muchas veces se piensa que la identidad es algo que existe de una vez para siempre, que tiene una realidad por sí misma, inamovible. Cuando uno habla de preservar la identidad, hay que ver qué quiere decir exactamente con eso. Porque a veces quiere decir insistir en seguir haciendo ciertas cosas tal como la hacían nuestros antepasados, y eso resulta bastante, muchas veces, hasta imaginario y difícil de sostener. Uno de los ejemplos más claros que hay de esto lo señala Eric Hobsbawm, que es uno de los que ha teorizado este tema. Tiene un libro que recoge un montón de ejemplos que se llama La invención de la tradición, y cuenta allí que la pollerita escocesa, ¿no?, que uno la tiene como un símbolo de identidad de los escoceses, ¿sí?, y que aparece incluso en algunas películas, aparecen los escoceses del siglo XVII, del siglo XVIII, utilizando las polleritas. Bueno, ese es un error. Las polleritas esas se difundieron en Escocia a comienzos del siglo XX, y en realidad la difundió, y esto es lo más grave de todo, la difundió a partir de que las vendía un comerciante inglés. O sea, peor para los escoceses, porque resulta que es identidad nacional y ellos la piensan como elemento para distinguirse, ¿no es cierto?, dentro del dominio inglés, del dominio de los ingleses, y resulta que el principal promotor de la difusión de ese elemento han sido los
ha sido un comerciante inglés. Pero fíjense que eso no es obstáculo para que se haya convertido en un símbolo identitario de los escoceses. Lo importante es que los escoceses lo sienten como tal, se identifican con eso y se reconocen en esos símbolos, ¿sí? Eso es lo que es importante para decir que una identidad existe. Entonces, otra vez, fíjense que cuando hablamos de identidad, hablamos también de un sentimiento personal de que uno pertenece a cierto colectivo y tiene ciertos elementos en común con ese colectivo, independientemente de que cada uno de los miembros de ese colectivo pueda entender las cosas a su manera, distinta. Si ustedes se ponen a pensar qué quiere decir ser argentino o argentina para cada uno de los que estamos aquí, van a ver que son cosas muy distintas y sin embargo, de alguna manera todos nos sentimos argentinos y sentimos que pertenecemos a ese colectivo que es la Argentina, ¿no es cierto? Entonces, la idea es que la identidad también es un sentimiento subjetivo y personal. También se vive como una experiencia individual, cada uno de nosotros siente que pertenece a un grupo y ese sentir es particular y singular en cada uno de nosotras y nosotros, pero como también se adquiere esas nociones de colectivo, también se adquieren en la socialización, sabemos que compartimos eso con muchas otras personas. No es que a mí se me ocurre ser argentino, porque se me ocurre, sino que, digamos, sé que en un proceso de socialización he ido incorporando ideas de qué es lo que quiere decir ser argentino y las comparto entonces con muchas y muchos otros. Creo que con casi todos los que están aquí, no sé si hay alguien que no sea argentino aquí en el grupo, pero compartimos eso. Fíjense que de este punto de vista, cuando uno entiende así la identidad, fíjense que entonces no tenemos una sola identidad, porque a veces uno piensa que se utiliza la palabra como decir, fulano es huichí y ya está, definido. Fulano es argentino y ya está, es definido. No, en realidad cada uno de nosotros y nosotras pertenece a muchos colectivos, participa de muchos grupos, tiene muchas identidades. Aquí les pongo una serie de ejemplos para que vayan viendo, porque vean que no son los mismos grupos. Tenemos una identidad nacional, tenemos una identidad étnica. Fíjense que a veces uno piensa que la identidad étnica solamente la tienen los grupos, digamos, distinguidos como tales. El Colla, el Wichí, el Mapuche, el Afro. Pero no, cada uno de nosotros tiene una identidad étnica también, aunque porque ser blanco, por ejemplo, es una identidad étnica, ¿no? No es que ser blanco es neutral y todo lo demás son étnicos. Cada uno tiene una identidad étnica. Y tenemos una identidad de género. Cada uno de nosotros, tener identidad de género no quiere pertenecer al grupo LGBT, como creen algunos. Hay algunos que tienen identidad de género masculina, otros tienen identidad de género femenina, ¿sí? Cada uno tiene una identidad de género. Es decir, siente que pertenece a un colectivo de todos los que tienen esos mismos rasgos que son, por ejemplo, lo masculino, ¿no es cierto? Entonces, eso. También hay identidad religiosa, podemos tener identidades de clase, pero miren estos otros ejemplos también para que vean la cantidad de grupos. El barrio en que nos hemos criado, ¿cuántas veces decimos nosotros, yo soy de este barrio, yo me he criado ahí, y aunque me vaya, como decía Aníbal Troilo, siempre estoy volviendo, siempre soy de mi barrio, ¿no es cierto? De la escuela, la escuela en la que hemos estudiado, incluso el curso, el grupo en el que estamos también, muchas veces, ¿no es cierto?, sentimos que somos parte de un grupo y entonces lo contrastamos, sí, porque lo de primero B son toda una manga de cobarde, en cambio nosotros del primero A somos valientes, ese tipo
de construcciones. La familia es un grupo crucial en el que pertenecemos y con el que tenemos relaciones muy fuertes, y cuántas veces decimos es familia, entonces por más que yo esté en desacuerdo con lo que hace, no lo voy a atacar, por ejemplo, ¿no es cierto? La famosa frase, los trapitos sucios se lavan dentro de casa, ¿no es cierto? Eso es tipo de expresiones. Los grupos de amigas y amigos con los que estamos. Y después todas las otras identidades. Una identidad muy fuerte que a veces resulta muy curiosa es la de los hinchas de fútbol, ¿no? Ustedes cuántas veces uno escucha que dice, sí, porque todos los hinchas de Boca son así, o todos los hinchas de River son así. Generalizaciones realmente que nunca podemos decir que realmente cuadran, porque uno conoce de todo tipo, pero se hacen esas generalizaciones también. Y por supuesto, volvemos a la música, están los grupos en los que nos sentimos parte, que son los que nos gusta tal tipo de música, la cumbia, el rock, el reggaetón, y en nuestro caso, por supuesto, el folclore. Y eso es muy amplio, porque supongo que ya podemos empezar a ver que incluso si decimos a todos los que estamos aquí nos gusta el folclore, si nos ponemos a pensar un poquito, nos damos cuenta que no necesariamente nos está gustando lo mismo, ¿no es cierto? Hay algunos con los que les gusta Soledad, hay otros a los que les gusta Los Amigos, hay otros al que les gusta Jairo, ¿no es cierto? Y fíjense que no es lo mismo que nos guste este o nos guste aquel otro, nos guste Abel Pinto, o nos guste Los Nocheros, nos guste el Chaqueño Palavecino. Ya si ustedes se ponen a ver, van a ver que hay folclore que nos gusta más y folclore que nos gusta menos. ¿Y por qué no? Aunque nos guste el folclore, muchas veces hay folclore que no nos gusta, ¿ok? Entonces también cuando decimos que nos gusta el folclore, no estamos hablando de una sola identidad, estamos hablando de varios grupos. Entonces, cada uno de nosotros vive en muchos grupos. Incluso esos grupos pueden ser contradictorios entre sí, ¿no es cierto? Uno crece en la familia, pero después empieza a tener amigos que le empiezan a decir, a transmitir ciertas ideas y ciertas cosas, y entonces a veces entran en conflicto, ¿no es cierto? Los amigos con los que está, con la familia, o estos amigos con aquellos otros amigos. Entonces, hay una gran variedad de grupos a los que pertenecemos, y sobre todo, digamos, lo que tenemos que decir, que si nosotros queremos estudiar las identidades, tenemos que partir de esto, no pensar que la identidad es algo congelado, terminado, definido de una vez y para siempre, sino que está en permanente proceso. En permanente proceso estamos siempre construyendo nuestra imagen, nuestra identidad. Y dentro de esto, y como último elemento conceptual que me parece importante, es distinguir identidad de lo que nosotros ahí en la parte conceptual llamamos el discurso identitario, que es muy importante. Nosotros hay mucho discurso, expresiones en las que uno habla sobre la identidad. Uno habla sobre la identidad de un grupo. Pero no tenemos que confundir eso que decimos sobre la identidad de un grupo con lo que realmente sentimos, y cuando uno está tratando de generalizarse un grupo sobre lo que realmente siente un grupo de gente. La identidad muchas veces uno trata con el discurso identitario de expresar algo que realmente siente, es decir, nosotros los santiagueños somos de tal y tal manera, ¿no es cierto? O los que nos gusta el folclore experimental somos de tal y tal manera, tenemos tal y tal cosa. Pero no necesariamente eso coincide con lo que sentimos propiamente o lo logramos expresar del todo. Tampoco podemos estar seguros de que coincide con lo que todos sienten. Y además, muchas veces en la historia se ha visto que los discursos identitarios no solamente sirven para expresar lo que alguien siente o lo que un grupo siente, sino también cumple la función de tratar de consolidar esos sentimientos, de producir que la gente sienta algo, o de incitar a que las subjetividades que sienten las cosas, ¿no es cierto? Yo les pongo siempre el ejemplo que le he puesto ahí de la frase esa de añoranzas, ¿no? Ustedes
Añoranzas es la chacarera de Julio Argentino Jerez, que es el himno cultural de Santiago del Estero, constitucionalmente declarado himno cultural de Santiago del Estero. O sea, está en la Constitución, que es el himno cultural de Santiago del Estero. Y tiene esa frase que dice: santiagueño no ha de ser el que obre de esa manera, despreciar la chacarera por otra danza importada. Supongo que la conocen, ¿no? La han escuchado. No solamente los santiagueños y las santiagueñas. Hermosa chacarera, además. Pero tomemos esa frase y digamos, está en la Constitución. Quiere decir que si alguien pretende ser santiagueño y viene y nos dice: a mí no me gusta la chacarera, ¿qué quiere decir? ¿Le van a quitar la ciudadanía santiagueña? No, No, ¿no es cierto? Eso es un decir, una expresión de deseo. En todo caso, como le digo, es un discurso que trata de impulsar la lealtad, ¿no es cierto?, hacia algo que se considera el símbolo de la santiaguinidad, pero no necesariamente expresa lo que realmente sienten todos los santiagueños, ¿ok? Entonces no confundamos el discurso identitario con la identidad misma, ¿bien? Bueno, estos eran algunos conceptos, disculpen, no deja de ser bastante rápido y sé que por ahí para algunas y algunas pueden ser relativamente nuevos o complejos, pero me parece importante destacarlos, enfatizarlos, porque va a ser bueno, yo creo que va a enriquecer la postura. En particular, yo diría, y permítanme que lo subraye, yo diría que uno de los problemas que tenemos en la sociedad y una de las fuentes de conflicto que tenemos en la sociedad es justamente creer que todas esas convicciones, los gustos, los valores que finalmente cada una y cada uno de nosotros y nosotros tiene por la historia personal que tiene, es creer que son universales y que entonces está bien defenderlos. Está bien, bueno, defenderlo por supuesto que uno no lo va a cuestionar, pero a veces cuando esa defensa se convierte en foco de tensiones y uno se enoja o desprecia a los que sienten algo de una manera distinta, cuando en realidad los valores, los gustos, las convicciones, las cosmovisiones que cada una y cada uno de nosotros y nosotros tiene en su vida, viene de la historia personal. Y yo creo que muchos conflictos y tensiones que vivimos en nuestra sociedad se podrían evitar si cada uno, bueno, tomara conciencia de que eso que cree es su propia historia y no necesariamente algo que todos deberían creer y sostener, ¿no es cierto? Entonces, por eso creo que esto no es solamente, por decirlo así, una cuestión de conocimiento científico, sino que también nos podría ayudar a vivir mejor en nuestra sociedad. Bueno, aquí termina la presentación conceptual que quería particularmente enfatizarle, así que quedo a la escucha de algún comentario que quieran hacer al respecto, antes de que pasemos a repasar los otros conceptos más específicos ya de identidad musical y folclore. A ver. Aquí tenemos una pregunta de Azucena Zurita. Azucena, entonces le digo, porque creo que yo le he contestado el mensaje con otro nombre que me he puesto. ¿Eh? Bueno, Azucena, me pregunta, ¿qué diferencia hay en identidad, signo vital propio y sentido de pertenencia? A ver, identidad y sentido de pertenencia, empiezo que es más fácil, la otra la dejo la más difícil para después. Va, más fácil. Yo diría que si uno habla de identidad y decimos que hay una identidad, que tenemos una identidad, algún grado de sentido de pertenencia hay. Es decir, sentimos que pertenecemos a un grupo. Eso quiere decir, en todos los ejemplos que le he dado, si decimos que tenemos una identidad argentina, que sentimos que pertenecemos
al colectivo argentino. Si decimos que tenemos una identidad de hincha de Vélez, es que sentimos que pertenecemos a un grupo de hincha de Vélez. Sentimos que tenemos una identidad familiar, que pertenecemos al grupo ese de la familia. Es decir, cuando decimos que hay una identidad, hay un sentido de pertenencia a un grupo. Ahora, eso no quiere decir que en todos los casos las conductas que se sigan de ese sentido de pertenencia sean la misma. Es decir, yo puedo decir que soy, bueno, que a mí me gusta no sé, la cumbia, ¿no es cierto? Pero no es que me voy a poner a defender a muerte eso. Si alguien dice que no le gusta la cumbia, no me voy a poner a defenderlo eso. Bueno, cada uno con su gusto, a mí no me afecta, ¿sí? En cambio, puede pasar que no, que si alguien me insulta porque soy argentino y dice los argentinos son todos así y así, yo capaz que me enoje. Es decir, el grado de lealtad que uno siente que le debe a esa pertenencia no es siempre el mismo. Y capaz que en los distintos miembros de un colectivo, todos se sienten pertenecientes a ese colectivo, pero algunos tienen una lealtad. Supongamos el ejemplo de ser hincha de fútbol es así, ¿no es cierto? Yo soy hincha de un equipo de fútbol y hay algunos que si le llegan a tocar, a decir algo en contra de su equipo de fútbol, se enojan y hasta se ponen violentos, y ni hablemos, ¿no es cierto?, de esa violencia que a veces hay en las canchas, ¿no es cierto?, a veces entre las hinchadas, entre las barras bravas, por ser hincha de fútbol. Pero hay un montón que somos hinchas de fútbol y que, bueno, si alguien nos carga porque hemos perdido, o nos dice que ustedes nunca han ganado nada, qué sé yo, no nos sentimos ofendidos ni nada, ¿no es cierto? No, bueno, ¿qué va a hacer? O no, le contestamos con otra cosa, ustedes tampoco nunca han ganado nada, ustedes ganan porque lo tienen al presidente de la AFA que le hace favor, qué sé yo, cualquier cosa de esa le contestamos, pero no nos lleva, ¿no es cierto?, a cosas de violencia. Es decir, el sentido de pertenencia en colectivo no quiere decir que, por decirlo así, las conductas a las que ese sentido de pertenencia nos incita sean iguales en todo, ¿sí? Esa sería una cosa. Ahora, la otra parte de la pregunta es, ahí necesito, signo vital propio. Ahí no le entiendo bien a qué se refiere Azucena, con signo vital propio. Sí, profe, era usando lo que usted estaba describiendo cuando nos estaba dando la definición de identidad. Por eso, o sea, no sé, es como que me cuesta relacionar usé la expresión signo vital. Propio, sí. Bueno, quizás sí, pero la verdad que ahora claro. la veo la frase y signo vital creo que es lo que nos toman para saber si estamos vivos, no sé si tenemos presión. Sí, sí, eso entiendo, pero por eso quería ver qué relación o qué diferencia hay con identidad. Después, si porque no sé, es como que me cuesta... Perdón. Es como que me cuesta relacionar en el sentido de que creo que tenemos una identidad y después vamos, qué sé yo, teniendo identificación con un grupo o sentido de pertenencia, pero creo que nuestra identidad es una sola. ¿Usted cree que es una sola? O sea, yo me llamo Gladys Zurita y esa es mi identidad. Y después sí puedo ser de Boca, puedo ser peronista, puedo ser de Formosa, de Colonia Rataí, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. En realidad yo diría, o por lo menos, quizá estamos usando la palabra identidad en sentidos diferentes, Azucena. Ahora, en el sentido que lo estamos utilizando, eso que usted dice, soy peronista, soy de River, soy de, no sé qué colonia me dijo que era. Todas esas, para mí, todas esas son identidades, o por lo menos son identidades en el sentido que aquí la estamos presentando, ¿no? Y son identidades que, como decimos, las sentimos como algo individual, pero al mismo tiempo sabemos que es colectiva. Decimos que es identidad en el sentido que sabemos
que hay otra gente que comparte ese sentimiento de pertenencia a un grupo. Lo otro, lo de que usted es Gladys Zurita, ¿es Gladys o Azucena? Discúlpame la pregunta, porque ahora me acuerdo de eso, yo le dije Gladys. Bueno. Gladys Azucena. Gladys Azucena, bueno, está bien, porque ahora ya no vaya a ser que sean dos, una es Gladys Zurita y otra es Azucena Zurita, y ya vamos a tener problemas. No, ese es mi nombre, o sea, mi nombre es Gladys Azucena Zurita y mi huella digital es una sola y mi número de documento también. Perfecto. O sea, por eso buenísimo, no entiendo. Buenísimo. ¿Y usted cómo le dicen, Gladys o Azucena? Disculpe. Bueno, porque ahí Azucena, Gladys, muy bien Gladys. Bueno, entonces vamos con Gladys. Eso que usted se le habla ahí es lo que se llama, lo que le hablamos de identidad individual. Es decir, nosotros como sujetos individuales. Ese otro concepto de identidad, aquí estamos hablando de la identidad colectiva o la identidad cultural. ¿Ah? O sea, como le digo, son dos sentidos de la palabra identidad. Cuando usted me dice que usted es una sola persona, que es Gladys Zurita, ¿no es cierto? Eso usted me está hablando de su identidad individual, ¿ok? Y eso está relacionado con la idea que, bueno, que nosotros desde que nacemos en adelante nos sentimos que somos una sola persona. Le voy a decir que por ahí hay algunas concepciones filosóficas, por lo menos, que dudan de que seamos tan unitarios, pero yo le estoy de acuerdo con usted, le sigo, es decir, nosotros tenemos esta unidad que somos, de la que tenemos conciencia y que nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida, ¿no es cierto? Pero esa es la identidad individual. Aquí de lo que estamos hablando son identidades colectivas. Y quizá, si usted lo que me quiere decir es que finalmente usted puede, qué sé yo, hoy ser de River y mañana no serlo, o hoy ser de River y ser menos, ¿no es cierto? O hoy estar ligada a un grupo, eso es más común, ¿no es cierto? Estar ligada estuvo ligada en su adolescencia a un grupo de amigas y amigos con los que compartían ciertas cosas, usted se sentía muy parte de ese grupo y bueno, la vida nos ha ido llevando por lugares distintos y ahora eso es un gran recuerdo y usted ya casi no siente ninguna ligación con ese grupo. Eso es cierto y usted dice, y dentro de todo eso yo he seguido siendo siempre Gladys Zurita. Y tiene razón. La identidad individual uno puede decir que en última instancia se mantiene permanentemente. Pero aquí no estamos hablando en este caso de las identidades individuales, sino de las identidades colectivas. Aquí de lo que estamos hablando es de grupos, todos los cuales sienten, todos los miembros de ese grupo sienten que pertenecen, que tienen rasgo en común y que pertenecen a ese grupo. Eso es lo que llamamos identidad colectiva, ¿ok? Entonces, todo eso que usted me menciona, aquí lo estamos llamando identidad. Y de hecho, yo le diría que lo que estamos estudiando en este caso, a la hora de música folclórica, tiene que ver, en este caso, con las identidades colectivas, es decir, con toda la gente a la que nos gusta el folclore o los grupos a los que nos gusta determinado tipo de folclore. Eso es lo que nos está interesando en este caso, ¿no es cierto? Hay quienes dicen, de todas maneras, que la identidad individual de alguna manera se va construyendo a través de todas las identidades colectivas a las que uno pertenece. A mí me parece que es un poco más complejo que eso, y en particular porque además, como decíamos antes, el modo de sentirse parte de un grupo es distinto en cada una y cada uno de nosotros. El hecho de que todos nos sintamos parte de un grupo no quiere decir que todos lo sentimos igual al grupo, a las características que tiene ese grupo, ni que todos lo experimentamos de la misma manera. Sin embargo, es posible decir, hay un grupo de gente que somos, ¿no es cierto?, que nos gusta, qué sé yo, el Atahualpa Yupanqui, ¿no es cierto? Y compartimos el gusto por el estilo y la música y las letras de Atahualpa Yupanqui. Fíjese, de distintas maneras. A Atahualpa Yupanqui, ¿no es cierto?, le gustaba a los chalchaleros, por ejemplo, y también a Soledad
que tienen un modo de hacer música totalmente distinto y un gusto totalmente diferente, para no hablar, por ejemplo, no sé, de César Isela, que también tenía respeto por Atahualpa Yupanqui. Cada uno tiene su propia estética, su propio modo de valorarlo, sus propios valores. Entonces, el hecho de que a todos nos guste Atahualpa Yupanqui, a todo ese grupo, no quiere decir que a todos nos guste por lo mismo, nos guste de la misma manera, a pesar de que podemos hablar de que hay un grupo, hay una identidad, ¿no es cierto?, de los admiradores de Atahualpa Yupanqui, los yupanquistas, si usted quiere. No sé si le contesto a Azucena. Sí, profe, ahora me quedó claro porque le agrego identidad colectiva. Estaba pensando como solamente identidad. Gracias. La identidad individual, claro, sí, sí que. Sí. ¿Alguna otra pregunta? A ver, si quieren hacerlo, yo voy viendo el chat. Sí, quería hacerle una consulta con respecto al texto de Simon Fried, que yo me estuve peleando con algunos conceptos. Ajá. Si me los puede clarificar, que en un párrafo habla que la globalización de un sonido local es una forma de genocidio cultural. Ajá. Y eso se contradice porque el mismo autor está afirmando que la música es una experiencia y tiene vida propia. Entonces, ¿por qué hablamos de pillaje? También época, es una frase fuerte, ¿no? Habla de época de pillaje, ¿no? Como hurto, genocidio cultural, y después ahí encuentro la contradicción, porque esta música, si cada uno tiene una significación interna, ya no sería un pillaje o un genocidio. Sí, tiene razón. Pero en realidad, si se fija bien, Fries no sostiene él mismo que existe genocidio cultural o pillaje, sino que cita gente que lo dice, ¿ok? Porque yo creo que Fries está de acuerdo con usted. Que quienes hablan de genocidio cultural o de pillaje están presuponiendo que efectivamente que existe cierta, cierta esencia que no debe ser tocada y que la identidad es algo que firme y algo que nos pertenece, que le pertenece a tal grupo y no puede ser apoderado por otro, apropiado o incluso avasallado por otro grupo. Entonces, él justamente como tiene la idea de que la identidad es un proceso, ¿no es cierto?, que está en permanente cambio, él, se confronta con ellos. Si se fija atentamente va a ver que él hace referencia a lo que está presupuesto en esas aseveraciones. Quizás no es muy taxativo en decir que está en desacuerdo con ellas, ¿no es cierto? Pero sí, lo que dice es, quienes hablan de esa manera presuponen tal cosa. Aquí, en cambio, vamos a presuponer tal otra. Y es la idea que la identidad es un proceso y es algo manejable. Porque fíjese que no deja de ser preocupante, y a nosotros los amantes del folclore es algo que nos preocupa en particular, no deja de ser preocupante el poder económico que muchas veces tienen ciertas formas culturales, ¿no es cierto? Es decir, nosotros por ahí no tenemos mucho la posibilidad de elegir, y entonces escuchamos música en la radio o en la televisión, qué sé yo, y ahí hay poderosas discográficas que imponen sus gustos, que contratan, que incluso pagan para que la música que ellos producen se escuche, para no hablar de cómo nos llegan las de las poderosas discográficas internacionales, nos llegan las elecciones que ellos hacen, ¿no es cierto? Y terminamos escuchando y tenemos, qué sé yo, fanáticas de Justin Bieber, ¿no es cierto? En Metán, en Salta, ¿no es cierto? O como era en el caso a mi hija que le gustaba, ¿cómo se llaman estas? Las inglesas estas,
que me acuerdo que discutíamos con ella, ahora ella ya se me olvidó, esta en la época en que ella era una adolescente. Bueno, ya no me acuerdo. Entonces, bueno, uno no puede desentenderse del hecho de que hay poderosos aparatos económicos que son capaces de imponer sus gustos musicales, ¿no es cierto? Pero la idea, y bueno, y es importante tenerlo en cuenta, porque evidentemente el folclore argentino, con toda su tradición y su riqueza, y con todo lo que el peso que tenía en la cultura argentina, la música folclórica argentina, el peso que tenía el folclore en los años 60 y 70 en la sociedad argentina, se ha ido perdiendo, y en buena medida por influencia de los factores de las grandes discográficas internacionales que fueron imponiendo sus propios gustos, ¿no es cierto? Sus propios productos. Entonces Sí, uno no se perfecto, desentiende de eso. Y es un problema que vale la pena sí, encararlo. Lo que sí creo que Fritz discute, igual que usted, es la idea de que bueno, de que hay algo, eso se tiene que describir en términos de un genocidio, como si uno estuviera de alguna manera destruyendo una esencia viva, ¿no es cierto? Eso es en realidad, bueno, una pugna de claro, poder. Sí, la escucho. Perdón, ¿quién está hablando? Porque sí, no la es, tengo. es tal cual, profesor Ricardo, porque es tal cual como usted me dice, porque él después hace una afirmación que son afirmaciones del esencialismo cultural, así que está muy claro y bueno, yo le agradezco. Sí, usted es, perdón, Gracias. Spice Girls. Gracias, María José. Sí, la Spice Girls. Esa era. Usted debe ser de la edad de mi hija, debe ser, sí. Bueno, más o menos, un poco más chicas son mis hijas. No le estaba preguntando eso a María José, no me quiero meter en la intimidad. Bueno, pero sí, gracias. Perdón, ¿quién hacía la pregunta? Porque como estoy con las diapositivas, no la veo. La pregunta del genocidio cultural. Margarita Galeano de Buenos Margarita. Aires, pero Tendría que haberle está muy claro. Ya tendría que haberle Yo a veces, reconocido la voz a esta altura, Margarita. Gracias. no, yo a veces digo que uno se pelea con los conceptos, pero verlos con alguien nos hace reconciliarnos y entender bien el concepto. Gracias. Totalmente. Sí, no, para eso justamente es este momento que estamos viviendo. Bueno, las Spice Girls, esas eran. Discutía yo con mis hijas, ahora ellos ya se han olvidado de las Spice Girls. Pero ¿qué pasa con mis hijas cuando se juntan con las amigas de su edad, ¿no es cierto? En reuniones entonces por ahí se acuerdan de eso. Es más una cosa nostalgiosa que un gusto, pero es como un símbolo de su generación, porque ellas eran algo que se escuchaba en la época de ella. Y eso, las Spice Girls, como los bandanas y todo eso, son un producto propio de la industria musical, pero totalmente. En realidad, ellos estudiaron qué podía tener éxito de mercado, hicieron un casting para elegir a las chicas de manera de cubrir con, porque ustedes no se acuerdan, era una pelirroja, una negra, una rubia, eran así todo, cubrían todo el espectro, todo estaba estudiado por marketing y le hacían las canciones y la coreografía en función de eso. Una cosa muy interesante de eso es que cuando se arma algo tan unilateral desde la industria musical, exactamente, cuando se arma algo tan armado, no dura mucho, eso tiene pies de barro. En realidad, hay que decir que la industria musical puede medrar, ¿no es cierto?, y hacer tener éxito cuando hay previamente en el público ciertas identidades, le llamemos así, que se están capturando. Por eso, en general, muchas veces los propios productores musicales se sorprenden
de qué es lo que ha tenido éxito. Ellos invierten en 100 y el que tiene éxito resulta que es uno de esos 100 que no es el que habían previsto al principio, porque en realidad es todo un fruto de negociaciones con lo que realmente está en el gusto de la gente, ¿no? Es decir, no es que no haya manipulación, pero la manipulación tiene sus límites, en realidad, en la industria. El caso de las Spice Girls, como el de los Backstreet Boys, en un caso parecido de esa época, bueno, ya nadie casi se acuerda de ello, ¿no? Es algo que ha quedado ha quedado como emblema para quienes eran adolescentes en esa época y lo vivieron, ¿no?, como cosa propia, ¿sí? Bueno, si no hay más consultas, les propongo entonces, bueno, que cada uno siga, como dice Margarita, peleando con los conceptos, pero después de pelear un ratito, háganse amigas, amigos de los conceptos, charlenlo con ellos, tómense un café, algo más sustancioso también con los conceptos. Y bueno, la idea, por supuesto, es que esto de alguna manera, bueno, nos lleve a pensar y a reflexionar, ¿no es cierto? De todas maneras, insistía en esto sobre todo porque mañana voy a subir la consigna de la tarea 2 del trabajo, que ya no va a ser tan sencilla como la primera, porque ahora ahí sí la idea es que piensen qué identidades encuentran ustedes involucradas en las prácticas que que han seleccionado. ¿Ah? O sea, por eso me parecía tan importante insistir en esto, en este concepto hoy, para que, bueno, tengamos cuál es la base de la discusión, sobre la base de las cuales yo les voy a comentar lo que ustedes me manden. Y quería recordarles esto, no se trata de los discursos identitarios, sino de tratar de capturar las identidades que están, ¿no? Yo con los discursos identitarios, está bueno reconocerlos, los discursos identitarios, pero recordemos que no siempre los discursos identitarios no son necesariamente el fiel reflejo de lo que realmente están sintiendo los participantes, sino que muchas veces tienen la función de consolidar eso, o incluso de hacerlo sentirse bien a la gente del grupo, ¿no? Cuando decimos, nosotros somos todos muy generosos, somos todos muy inteligentes, bueno, es un modo más bien incluso de levantar el espíritu, no necesariamente algo que exprese lo que realmente son, lo que realmente sienten, lo que se pertenecen a ese grupo. Así que, por eso me importaba subrayar estos conceptos para que, bueno, para que cuando encaren la consigna sepan, bueno, desde dónde estamos planteándola, ¿no? Y también les decía en las clases que a mí me parece importante empezar el módulo con esta aproximación, porque después en el segundo módulo vamos a empezar a ver, ahí sí, los aspectos formales, ¿no? Digamos, qué características formales tiene lo que llamamos música folclórica. Los distintos lenguajes, como lo hemos querido llamar cuando se armó la diplomatura, ¿no es cierto?, los distintos modos de expresión de los lenguajes musicales en términos de la forma de la música, ¿no es cierto? Y lo que estudian los musicólogos. Y me parece importante que empecemos por hablar de la identidad, porque otra vez los elementos formales no significan por sí mismos, sino que significan en relación a quienes lo viven y cómo lo viven. Entonces, por eso quería que empecemos por ahí, así cuando entremos a ver los elementos formales en la segunda unidad, ya los veamos en términos de significación, y no sencillamente en términos de algo de significación y de experiencia, y no sencillamente en términos de algo que parece existir fuera de gente que lo está viviendo, participando, disfrutando o no. Profe,
Sí, Soy yo, Graciana Escudero. buenas tardes, Graciana. Hola, buenas tardes. Perdón por entrar tarde, quizás me he perdido la primera parte, por eso le voy a hacer una pequeña pregunta, porque me estaba resultando muy difícil encontrar elegir un grupo, un lenguaje musical para ubicarlo desde la identidad y querer después poder estudiarlo, como usted dice que lo vamos a hacer en el segundo módulo. Yo había pensado que me gustaría meterme a reflexionar un poco con algunas zambas, sobre todo del Cuchi y Leguizamón, pero a mí me gustaba cuando hablan del trabajo, del pesar y de la solidaridad en el trabajo, y sobre todo, y después en la comunión, en la pobreza o en el sacrificio del trabajo. Entonces, había pensado en la zamba de los mineros, había pensado en Juan el panadero, como para hacer 2 o 3 obritas que pudieran tener como una unidad de 3 momentos musicales que me dan, que pienso que los une en su identidad el hecho de ser trabajadores y con una característica de estar pobres y bastante lamentando una situación bastante No, de desigualdad. a ver, espéreme un momentito que voy a prender la luz, Graciana, ¿no? Ya le conté. Sí, perfecto. Sí, muy interesante, Graciana, ese tema, que por supuesto el sufrimiento de los mineros no es el mismo que el de Juan Panadero. No, no, Pero pero habla de penas, ¿no? De sí, un momento y la sí, solidaridad. Yo quería ubicarlo con bien. cantidad de cosas que lo Graciana, hacen. una primera cosa, una primera observación. Sobre los temas particulares de investigación hemos dicho, ya ahora ya lo vamos a trabajar por mensaje privado, así que mándeme un mensaje si quiere al Ah, WhatsApp o al habla perdón. Ah, bueno, para que lo charlemos. Pero perfecto. desde ya, bueno, le voy adelantando que me parece que es un buen desafío y creo que algunos elementos de juicio están aquí en las clases que les he grabado y que en lo que quería sintetizar aquí cuando hablamos de algunos aspectos que tienen que ver con la identidad de clase a Sí, lo largo del sí, folclore, que sí, parece que tuviera que ver un eso, poco con lo que usted le está interesando. sí, Así que, sí. eh, Bueno, de, gracias. de todas maneras, creo que uno de los juegos que me parece interesante que con respecto al trabajo final es que la idea es que ustedes escojan un conjunto de textos, de prácticas, y después cada una de las consignas capaz que lo hacen mirarlo desde un costado que no lo habían visto al principio, ¿no? Entonces, Sí, sí. la idea es que justamente esas consignas los vayan desafiando a mirarlo de distintos lados, ¿no es cierto? Y que por ahí entonces vamos profundizando en cada uno de ellos. Si les parece, entonces, Claro. pasemos a esto y después, en todo caso, capaz que Gracias. podemos Sí, volver sobre el tema, Graciana, aquí o ya por privado, ¿sí? Bueno, perfecto. yo porque tampoco quiero que se haga muy tarde, así que en todo caso trato de dar un panorama rápidamente, muy sintético de lo que he dado lo que está en los videos de las clases que están subidas, y después en todo caso, bueno, pueden completar, viendo esos videos o consultando la bibliografía, porque también mi idea era que aquí también podamos escuchar juntos alguna. Bueno, la primera identidad cuando uno habla de folclore es la identidad nacional, ¿sí? Y es una perspectiva que, bueno, ustedes ya deben haber visto en los módulos anteriores, en el módulo de la doctora Dupeis y en el módulo del doctor Cheín en general, que tenían
la parte teórica, ¿no es cierto?, y la historia de la folclorología, sabrán que el folclore, y en Argentina en particular, está muy ligado al concepto de la esencia nacional. Es decir, la idea aquí, esa idea de Ricardo Rojas, por ejemplo, que está citada ahí, el folclore define la persistencia del alma nacional, mostrando cómo, a pesar del progreso y de los cambios externos, hay en la vida de las naciones una sustancia intrahistórica que persiste. Esa sustancia intrahistórica es la que hay que salvar para que un pueblo se reconozca siempre a sí mismo. Esta cita de Ricardo Rojas de la Restauración Nacionalista está comentada también en el artículo de Marta Blache que está subido en la bibliografía, ¿sí? Fíjense que la idea ahí, ¿no?, que es que hay un alma nacional, que es una sustancia intrahistórica que persiste, que todo cambia, los cambios externos, el progreso, el cambio externo, pero existe esa alma nacional, ¿no es cierto? Y la idea es que hay que salvarla, ¿no es cierto?, para que el pueblo se reconozca siempre a sí mismo. Esta, si habrán tenido ocasión de ver, la concepción que estaba en los intelectuales de entre ilustrados y románticos, digamos, de fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, Herder en particular, y tiene que ver con el surgimiento de las naciones modernas, es decir, en el momento en que empiezan a surgir las naciones modernas y se reemplaza la monarquía por la república, ¿no es cierto?, con la idea de la soberanía del pueblo, la idea de que tenía que imaginarse una unidad de ese pueblo, era una idea casi necesaria políticamente, por decirlo así, y entonces la filosofía romántica generó esta idea de que existe una especie de esencia nacional, y nosotros en Argentina, a comienzos del siglo XX, quizá por problemas parecidos, aunque entran, por supuesto, otras circunstancias históricas que lo explican, se generó esa idea, esa sensación, y el folclore es percibido como la expresión de esa supuesta esencia nacional. Y entonces, la incorporación de la palabra folclore, como la hace Rojas, viene a colación de eso, y el folclore musical, la música folclórica, tanto la que recogen los folclorólogos como la que después se traslada, ¿no es cierto?, a los ámbitos urbanos, ¿no es cierto?, se convierte en la industria del folclore musical, bueno, de alguna manera conserva gran parte de ese discurso. No quiere decir, efectivamente, como decimos antes, que nuestra identidad nacional en todos los casos comparta todo lo que se dice, pero el folclore está íntimamente ligado a esta idea de identidad nacional. Ahora, en la práctica, la nación es una comunidad muy abstracta. Nosotros nos sentimos argentinos, igual que se siente argentino alguien de Tierra del Fuego, y alguien de Misiones, y alguien de Cuyo, es decir, y dentro de esa, incluso dentro de cada una de nuestras regiones, nuestras propias ciudades, hay muchos modos muy distintos de sentirse argentino, una comunidad muy grande, la comunidad nacional. Hay esa sensación, esa experiencia de lo nacional, se revela en circunstancias bastante particulares. Por ejemplo, cuando estamos lejos de la patria, cuando estamos viviendo en el extranjero, por ahí nos sentimos particularmente, ¿no es cierto?, sentimos fuertemente eso, o cuando hay una guerra también muchas veces se suscita ese sentimiento más fuertemente. Después, probablemente una de las experiencias más comunes en la que insistimos mucho, en la que se visualiza mucho el sentimiento por la nacional, es durante los mundiales de fútbol, que salimos todos a festejar cuando gana la selección, cosas por el estilo, pero son situaciones muy, muy particulares, ¿no es cierto? Es decir, yo diría que hay, digamos, por ahí, bueno, por ahí puede ser algo más cotidiano, que nos sintamos emocionados cuando sentimos el himno nacional, pero ya saben, eso de todas maneras es bastante disperso, bastante variado. Sin embargo, en referencia al discurso del folclore,
en los festivales, en los propios músicos, ¿no es cierto? Hay una fuerte insistencia en la idea de que el folclore representa la identidad nacional. Yo había traído, la verdad que temo que se nos vaya mucho el tiempo, pero quería mostrarles, a ver, espérenme un momentito, voy a ver cómo hago para compartir esto. A ver. Lo que les quiero mostrar no sé qué están viendo ahí. Esperen, vamos a compartirlo porque... A ver. Ahí está. ¿Están viendo? ¿Se ve el video, perdón? Sí, se ve, soy de la puna. De arriba vengo, soy de la puna, carita y luna, flor de Amancay. De arriba vengo, soy de la puna, carita y luna, flor de Amancay. En mis alforjas traigo esperanzas, sueños y penas, palomitay. En mis alforjas traigo esperanzas, sueños y penas, palomitay. De arriba vengo, Poncho y Vicuña, cantando coplas del carnaval. De arriba vengo, Poncho y Vicuña, cantando coplas del carnaval. En mi quenita traigo el invierno y en mi arcullico la soledad. En mi quenita traigo el invierno y en mi arcullico la soledad. De arriba vengo y mi yachusca, carita laja, flor del Huancar. De la quebrada traigo una cueca y este guainito de mi tolar. De arriba vengo y mi yachusca, carita laja, flor del Huancar. De la quebrada traigo una cueca y este guainito de mi tolar. Y mi yachusca, carita laja, flor del Huancar. De la quebrada traigo una cueca y este guainito de mi tolar. De arriba vengo y mi yachusca, carita laja, flor del Huancar. De la quebrada traigo una cueca y este guainito de mi tolar. En mi quenita traigo el invierno y en mi arcullico la soledad. De la quebrada traigo una cueca y este guainito de mi tolar. 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 Perdón, quiero confirmar si se pudo escuchar bien y ver el video también. Sí, perfecto. Se escuchó del todo bien, no, pero se escuchó. Bueno, bueno, buenísimo, sí. Bueno, voy a advertirles desde ya y como reconociendo mi posición que yo, en mi subjetividad soy muy sensible a la música andina, que a mí me emociona muchísimo, así que por ahí me van a disculpar si por ahí insisto mucho con ejemplos de esa música. Ahora, lo que quería que noten es que cómo armaron el video, no solamente la música. Ya vamos a tener ocasión, espero, en la segunda unidad, de que hablemos todas las tensiones que están detrás
de la incorporación de un huayno al folclore. Nosotros lo tenemos muy naturalizado, pero el huayno, música andina, vinculada con las culturas originarias, incluso hay una parte en la que se escucha, si ustedes habrán notado, él pone percusión que es propia de los carnavales puneños, y se escucha música en lo que se conoce como escalas estrictamente pentatónicas, que son propias de la música de las culturas originarias. De esos términos vamos a hablar un poquito en la segunda unidad. Pero en la imagen argentina de la identidad nacional argentina en su fundación y en la base del folclore, esto no entraba, porque esto es música de culturas originarias, no de origen criollo, porque la imagen de la Argentina esencial, como se la dibujan Ricardo Rojas, y en aquel momento lo argentino y lo criollo. En realidad la idea era que no había culturas indígenas en Argentina. Entonces hay una tensión ahí, ¿no es cierto? Que, bueno, que la reconocemos históricamente, probablemente, pero hoy probablemente eso no está tan en gran discusión, la incorporación de un huayno en el folclore argentino. Pero no sé si han notado cómo arman el video. Empieza con la bandera, con el escudo, la imagen del Congreso Nacional y paisajes de todo el país, no solamente de la quebrada de Humahuaca, de donde es Tomás Lipán, sino imágenes con hielo, de las cataratas del Iguazú, ¿no es cierto? De la ciudad, hay una imagen de Buenos Aires desde arriba. Ustedes ven la intención de hacerlo aparecer a esto que tiene una índole identitaria muy fuertemente puneña, muy fuertemente andina, hacerlo aparecer dentro del espectro amplio de lo que llamamos la identidad nacional, la identidad del país, de la nación argentina. En general, sin embargo, bueno, yo diría, y es lo que tratamos de subrayar, fíjense, aquí en la Samba del Nuevo Día les traía el ejemplo de esta estrofa, ¿no? La estrofa viene a ser la segunda estrofa de la segunda. Viene oeste el color del vino, sur el manzanar, dulce caña en el aire del norte, verde litoral. Fíjense el intento de poner en una sola estrofa todas las imágenes que podrían configurar una imagen de la nación. Cuyo, bueno, el Río Negro, el norte, bueno, Tucumán sobre todo por la caña de azúcar, Tucumán y Salta, el verde litoral, es decir, tratando de hacer que todo el país aparezca en una letra, algo parecido, fíjense la letra de Armando Tejada Gómez, que hizo algo parecido con Latinoamérica en la canción Con Todo, no sé si se acuerdan ustedes, en que hay una frase, ¿no es cierto?, para cada una de las regiones de Latinoamérica. Pero estos son casos, esporádicos, muy difícilmente encontremos letras que realmente pueden decir que abarcan a la identidad nacional en su conjunto, y más aún, probablemente cuando cada uno de nosotros escucha esto, dice, a ver, ¿dónde estoy yo? Ah, ahí estoy, dulce caña en el aire del norte, estoy yo que soy de Tucumán, y otro dirá, ah, estoy yo porque vino el color del vino, y algunos dirán, pero no estamos nosotros, porque se ha tratado de elegir, ¿no es cierto?, hay un pedazo. Ahora, bueno, lo otro que creo que ya lo insistí antes, la construcción predominante en el momento de hablar de identidad nacional en el origen del folclore, y eso ha creado una base muy fuerte, que, digamos, yo creo que hasta el día de hoy hay que tener en cuenta esa genealogía, es no solamente una identidad nacional en el sentido político, sino también una identidad étnica, el criollo, ¿sí? El criollo que deja afuera a las culturas originarias, como estaba señalando antes, tampoco hay ninguna señal de identidad afro, y bueno, en realidad esa identidad criolla se basa en una identidad previamente formulada, una identidad popular que tenía sus emblemas en
en Juan Moreira, por ejemplo, en la segunda mitad del siglo XIX, y también en el Martín Fierro, aunque el Martín Fierro, por decirlo así, lo crea un intelectual más bien de las clases más acomodadas. Se llama el Martín Fierro, tiene mucho arraigo popular y se difunde mucho en La Pampa. Y bueno, esa identidad criolla previa es tomada por las élites de comienzo del siglo XX y se construye la identidad nacional sobre esa base. Y influyen sobre muchas subjetividades, incluida la de inmigrante, porque muy probablemente en el momento en que se construye esta imagen de la identidad nacional con base criolla, una de las intenciones era dejar afuera al inmigrante, o en todo caso, probablemente la idea de decirle al inmigrante que tenía que sumarse a la Argentina asimilándose a esa identidad criolla. Y de hecho, muchos inmigrantes así lo hicieron, como que tenemos muchos grandes folcloristas, incluso en la primera época, que son de origen inmigrante, ¿no? Sin ir más lejos, Eduardo Falú, por ejemplo, ¿no es cierto? Que era de origen árabe, y que se terminó. Mucho más fuerte, mucho más sensible, y lo vemos mucho más nítidamente, es la identidad provincial. Se parece en muchos aspectos a lo nacional, porque también es muy amplia, también se homogeneiza y se habla de una unidad de formas de ser y de valores para toda una comunidad realmente muy grande y variada, pero yo creo que en esa podemos reconocer mucho más casos en los cuales la gente se siente apegada y se siente convocada, ¿no es cierto?, por la identidad. Aquí justamente le ponía el ejemplo de esa chacarera Añoranzas. Fíjense ustedes que las provincias, la delimitación de lo que conocemos como territorios provinciales, estuvo condicionada por muchos tipos de factores políticos, económicos, en algunos casos también geográficos en alguna medida, pero de ninguna manera tenemos razón para pensar que había una homogeneidad cultural en esa población. Sin embargo, las identidades tratan de producir esa imagen, ¿no es cierto?, de que hay una homogeneidad cultural y esencial también dentro de cada una de las provincias. Entonces hay muchos discursos identitarios. Hay provincias en las que hay discursos identitarios provinciales muy fuertes. Yo les menciono Santiago, Salta y Corrientes. Generalmente en los discursos estos también se insiste mucho en lo criollo. Ahí por ahí en Corrientes se le deja más lugar ¿no es cierto?, más lugar de expresión a lo guaraní en alguna medida, pero no deja de tener también un fuerte componente criollo, y se le agrega, ¿no es cierto?, que es cierto, el apego al pago, la hospitalidad, que son como características que serían propias de todos los miembros de ese colectivo, forma parte de los discursos identitarios de esas provincias, ¿sí? Aquí les ponía de ejemplo, esta chacarera de Carlos Carvajal, bueno, que no sé si la pueden ver entero, que Entre a mi pago sin golpear, que es una entre tantas otras piezas, ¿no es cierto?, santiagueñas, en las que aparece el discurso identitario santiagueño. En todo caso, en otro momento lo escuchamos. Pero es interesante que veamos, ¿no es cierto?, para poner un poco en discusión esas identidades, algunos ejemplos. Ahí le he puesto bibliografía para que veamos justamente discusiones de algunos ejemplos particulares. La identidad salteña, por ejemplo, la discute un artículo de Irene López, una investigadora salteña, en la que se muestra incluso las tensiones que hay en cuanto a la construcción de cuál es la unidad salteña, en particular, y esto a Graciana me parece que le puede interesar, porque hay una perspectiva de unidad salteña que gira a partir por decirlo así, de las familias patricias, de las familias de cierta tradición aristocrática, por decirlo así, en Salta, y que se centra alrededor de la figura de Güemes, y
otra línea que en cambio busca en los héroes populares, ¿no es cierto? La construcción identitaria, ¿no es cierto?, que más parecida, ¿no es cierto?, a la que Graciana le estaba llamando la atención en ese momento. Yo les ponía aquí como ejemplo esta letra de una samba de Castilla, de una samba de Leguizamón, con letra de Castilla también, justamente lo que a Graciana le interesaba, que se llama La Pelayo Alarcón. Les leo la segunda estrofa, por ejemplo: tu huella la lleva el Bermejo revolcándola, la luna denuncia tu andar, si es que te descubren tendrá que llorar. Su fuego enciende el hachero porque hay que alumbrar la senda en el monte que va llenando de espinas a tu libertad. Ya se mató el bandolero, ese Pelayo Alarcón, con la pena del pueblo va llorando la pena de mi corazón. ¿Por qué les pongo esta? En realidad es una... porque tiene la siguiente peculiaridad, que Pelayo Alarcón sí era salteño y sí era un bandolero que anduvo en algunos casos en el monte Chaco salteño, pero su mayor actividad la desarrolló en la ciudad. En realidad, de hecho, él en algún momento participó de un intento de liberación de Bazán Frías, un famoso bandolero argentino, tucumano, urbano, y finalmente murió en Tucumán. Es decir, aquí lo encontró la policía y murió en un tiroteo aquí muy cerca de donde yo estoy en este momento, en una estación de trenes donde él estaba tratando de escaparse tomando el tren. Ahí lo encontró la policía y ahí lo mataron. Fíjense que todo ese hecho real, Castilla lo silencia aquí. Castilla crea una imagen para una samba de un bandolero estrictamente rural, muy chaqueño, porque Graciana, para el tema que a usted le interesa, recordará que también a Castilla uno de los trabajadores que le interesan son los hacheros, ¿no? Tiene esta samba maturana, por ejemplo, específicamente sobre los hacheros, y muchos poemas sobre los hacheros. Entonces, él para una samba ligada a lo rural, digamos, recrea una imagen de Pelayo Alarcón convertido en un bandolero estrictamente rural, ¿no es cierto? Y perseguido en el monte, cuando en realidad, como les cuento, tuvo mucha participación en las ciudades, pero la ciudad no es, claro, un ámbito tan propicio para el folclore. Entonces, como vemos aquí, se crea la imagen de un héroe popular, campesino, digamos, pero en realidad que no era campesino en la realidad, ¿sí? Y bueno, les propongo en el material, y hay material biográfico, las discusiones que trae Romaniuk sobre la identidad pampeana, porque ahí también, por ejemplo, queda muy claro que el esfuerzo por construir una identidad del folclore pampeano, que es lo que estudió específicamente Ana Romaniuk, por un lado, bueno, se encuentra con problemas, ¿no es cierto?, para hacer un deslinde, qué es lo que pasa, cuál es la diferencia que hay entre la música de la provincia de La Pampa con la música de La Pampa de la provincia de Buenos Aires. Un primer problema. Y un segundo problema se le presenta en la zona que viene a ser el oeste pampeano, que ya limita con Cuyo, y en el cual ella entrevistó a los músicos, y en realidad gran parte de su música se parece mucho más al folclore mendocino y sanluiseño que al folclore que se escucha en el resto de la provincia de La Pampa. Porque, como decimos, los límites de las provincias no tienen que ver con una homogeneidad cultural, sino con otras historias, más allá, por supuesto, de que se trate. Y es interesante también que el artículo de Ramírez, porque hay muchos datos sobre el esfuerzo concreto que hicieron el gobierno, el Estado de Misiones, para crear una identidad misionera. Y aquí entra otra tensión, probablemente más complicada todavía, y es la frontera nacional.
Aquí Misiones entra en tensión la idea de hacer una identidad misionera argentina, entra en tensión con la influencia del Paraguay y la influencia del Brasil, lo cual crea incluso más conflicto. Esto justamente para que veamos, ¿no es cierto?, cómo hay siempre que tener en cuenta que los discursos identitarios no reflejan necesariamente las identidades reales y que espero que esas reflexiones nos lleven a profundizar algo. Bueno, se está haciendo tardecito, así que vamos a dar una rápida mirada sobre otras identidades en el folclore. Bueno, la cuestión de identidad de género, la verdad que el folclore, como tantas otras manifestaciones, no se preocupó mucho por eso, pero en los últimos años, por supuesto, ha cobrado cada vez más relevancia y ha cobrado más fuerza el imperativo de que lo tomemos en cuenta y no naturalicemos, ¿no es cierto?, ciertas estructuras que, bueno, que generan injusticia, ¿no es cierto? Bueno, el folclore tiene una fortísima tradición patriarcal en general, y sobre todo el folclore comercial, ¿no es cierto?, en la línea esa que se difundió en el folclore comercial, porque, por ejemplo, donde hay una presencia femenina muy fuerte en el circuito de la baguala, en realidad las mujeres tienen un papel protagónico, y cuando hablo de papel protagónico no me refiero solamente a que ellas canten, ¿no es cierto?, que ellas sean intérpretes, porque evidentemente en el folclore comercial tenemos muchas mujeres intérpretes, por supuesto, pero si ustedes ven las letras, muy pocas letras en las cuales la voz que habla sea femenina. En general el que habla es el hombre, ¿no es cierto? Y se lo suele presentar con cierta imagen de que el hombre la cuida mucho a la mujer, la protege, la ama, ¿no es cierto? La cuida, ¿no es cierto? Una imagen que en realidad se condice bastante con cierta imagen del gaucho que se generó alrededor de Lugones, que el gaucho es muy protector, muy patriarcal, ¿no es cierto?, muy paternal con su pareja, lo cual probablemente, naturalmente, no quiere decir necesariamente que sea así, ¿no es cierto? Que no quiere decir que no había violencia doméstica en el ámbito, más bien los datos señalan en lo contrario. Y sobre diversidad sexual, por supuesto, no, folclore no hay lugar. Justo cuando estaba preparando el curso, encontré una nota que señala de algunas apariciones de artistas trans y de otras identidades de género en el folclore, pero sí, por el momento yo diría que son absolutamente marginales. La perspectiva dominante del folclore es nítidamente patriarcal. Un tema que sí es muy importante, que yo creo que vale la pena que lo profundicemos y lo tengamos en cuenta, como les decía, es la identidad de clase. Si se acuerdan de ustedes, en la perspectiva dominante de las bases fundacionales del folclore, se supone que expresa la perspectiva de los campesinos. La concepción de Herder, que es la concepción que hemos visto reflotada casi literalmente en la cita de Ricardo Rojas, es la de que el campesino, ¿no es cierto?, vive en un estado de inocencia, en contacto con la naturaleza, y por eso preserva esa esencia nacional que se trata de preservar, de preservar justamente a partir del rescate de sus formas de expresión. Entonces hay cierta imagen idílica. Ahora, en general, son, por supuesto, en las letras que nosotros conocemos del folclore, la mayor parte de las letras que conocemos del folclore más difundido, son los artistas, los intelectuales, los que hablan por los campesinos. En realidad no tenemos, sobre la autopercepción de los campesinos, no podemos tener muchas seguridades, pero si uno revisa las coplas populares, por ejemplo, las que están recogidas por Alfonso Carrizo en las décadas del 20, del 30 y un poco más adelante, vemos que sí hay referencia a las quejas sobre las situaciones y las carencias, ¿no es cierto? Yupanqui es uno de los primeros, Atahualpa Yupanqui es uno de los primeros que
como que transforma esa perspectiva y dice, bueno, no es que en el campo todo el mundo viva tan feliz y viva tan bien, ¿no? Aquí yo les venía para comparar esta letra de los hermanos Ábales de Juntito al Fogón. Aquí la letra es de los, bueno, de autoría, por decirlo así, de los hermanos Ábales, muy probablemente de Pulga, lo más probable, pero bueno, ellos firmaban todos juntos. Fíjense que el que habla no es el hermano Ábalos, no son los hermanos Ábalos. Dice, yo no soy buen cantor, dice, apenitas puedo entonar, dice, no en las coplas. Es decir, está asumiendo la voz que habla, es la de un campesino cualquiera, por decirlo así, ¿sí? Fíjense ustedes, yo les digo que vean para que comparemos después con Yupanqui, dentro de toda esa vida feliz que parece que lleva este campesino del que habla. Nos dicen la última estrofa, los quebrachales bañaditos de luna están, un querer, así estoy, no tengo por qué envidiar. Eso para contrastarlo con esta otra letra, una letra de Yupanqui, Zambita de los pobres, que justamente aquí la situación es la contraria, ¿no es cierto? Él dice, cuando llega el domingo, voy bajando hasta la villa y mi rancho se queda como diciendo que solo estoy. Porque en realidad la idea que transmite esta samba era de alguien que vive lejos de la villa, probablemente, como dice, bajando, probablemente vive en las cumbres, ¿no es cierto? En alguna cuesta, ¿no es cierto? Y los domingos, el día que baja, el día de descanso en que baja para ir a bailar, tomen nota de que lo que le levanta el ánimo a este señor es una samba. Tomemos nota de eso para cuando hablemos de los géneros, porque está muy generalizada en las últimas décadas, desde que la samba es elegíaca, es triste, y aquí ustedes ven que la samba es para bailar y es para divertirse, y es lo que levanta el ánimo, ¿no? Para que tengamos en cuenta cómo los géneros, para que después discutamos el tema de los cambios en los géneros, ¿no? Pero fíjense, en la segunda les quería mostrar cómo se contrasta, ¿no? Con la situación de la letra de Juntito al Fogón, porque aquí lo que nos dice este campesino es, cariñito del cerro, mi criolla buena, ¿dónde andarás? Hoy te canto la samba de tus domingos, palomitay. Emponchada de niebla fuiste camino de la ciudad. Es decir, alguien que se ha quedado y la china, ¿no es cierto? La mujer, la amada, el cariñito, se fue y lo dejó solo. Es decir, al revés del amigo de Juntito al Fogón, este sí tiene un querer que envidiar, ¿no es cierto? No, se ha quedado solo, ¿sí? Y bueno, como en tantas otras letras de Atahualpa Yupanqui, destaca que no es todo felicidad en la vida del campesino, ¿sí? Por supuesto, hay otras formas, otros elementos en la cuestión de clase. Fíjense que estos campesinos, ¿no es cierto?, que parecen, en la que no se hace otra mención que su vida campesina y parece que viven de la autosubsistencia, más adelante empieza a aparecer otro tipo de campesino, que por ejemplo el campesino semiproletarizado, los mineros que nos contaba Graciana, o el zafrero, como en La Pobrecita de Yupanqui, o en Vamos a la Zafra de Jaime Dávalos. Fíjense también qué diferencia aquí. En La Pobrecita dice, mi samba no canta dichas, solo pesares tiene el paisano. Con las hilachitas de una esperanza forman sus sueños los tucumanos. Conozco la triste pena de las ausencias y del mal pago. Eso dice La Pobrecita. Y en cambio, en Vamos a la Zafra de Jaime Dávalos, fíjense la diferencia. Vamos, mi amor, a la zafra, tenemos que levantar todo el dulzor de la tierra cajado en las fibras del cañaveral. Fíjense en la cuarta estrofa. Ya no creo en el desquite que buscaba en el alcohol. Vamos, mi amor, a la zafra, me queman las ganas de echar sol a sol. ¿Ven ustedes la diferencia que hay entre dos? Aquí el personaje es el mismo, es el zafrero semiproletario, pero fíjense qué diferente la construcción del colectivo. Mientras aquel destaca lo de las ausencias y del mal pago, este no tiene ausencia porque este es un caso en que la mujer lo acompaña al trabajo de la zafra, pero además tiene un montón de ganas de echar sol a sol, ¿no es cierto?
Aquí la pregunta que muchos se hacen es, desquite de qué buscaban el alcohol si todo tan lindo lo de ir a la zafra. Pero bueno, dejamos de lado esa pregunta para seguir más adelante. Bueno, esta es otra figura distinta de pueblo que aparece en los años 70, sobre todo 60 y 70. Esta es una letra de Ariel Petrocelli, un salteño con música de San Daniel Toro. Fíjense ustedes aquí, el colectivo ya va más allá de los campesinos, ¿no? Cuando tenga la tierra la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros, y también lo suma, por supuesto, a los que piensan, ¿no? Una orquesta donde canten los que piensan. Este un colectivo que es el pueblo y que, como ven ustedes, responde más bien a la idea ya de clase social revolucionaria más propia precisamente de lo que pasaba en esos años 70, ¿sí? En fin, lo que quería contarles también es que más allá de estas identidades colectivas tan grandes que nosotros vemos en La Pobrecita o en Jaime Dávalos, o incluso antes que me he visto en Juntinto al Fogón, en la que se habla de campesinos así anónimos, colectivos generales, que están pensando, por supuesto, en colectivos bastante extendidos. Yo diría que sigue existiendo en comunidades más pequeñas, o por lo menos existía hasta no hace mucho, cierto sentimiento de comunidad en el cual las piezas folclóricas expresan la identidad de esos colectivos más reducidos, como probablemente eran las prácticas originales de las que se derivan todas estas formas, ¿no es cierto? Yo les presento el caso, el que tenga interés le puedo mandar el material de unos chamamés que se cantan en la zona digamos, en zonas del Chaco, del impenetrable chaqueño, del impenetrable del Chaco, en homenaje a un bandolero, Isidro Velázquez, que fue muerto por la policía el 1 de diciembre de 1962, ay, no me acuerdo, pero a comienzos de los 60. Isidro Velázquez, fíjense que el 1 de diciembre es ahora, ahí en esta población, en el interior del Chaco, en la provincia del Chaco incluso se lo considera así, tiene una doble celebración. Por un lado se celebra el Día de la Policía Chaqueña, en conmemoración de que ese día lograron abatirlo a Isidro Velázquez, y el mismo día, en la tumba de Isidro Velázquez, se celebra el culto a Isidro Velázquez, que como con tantos otros bandoleros, ha sido elevado a la instancia de santo popular. Es decir, se celebra al muerto y a los victimarios, ¿sí? Hay muchos que van y celebran las dos fiestas, no vayan a creer que esta diferencia a todos les hace problema. Pero yo encontré que hay muchos chamamés que circulan en homenaje a Isidro Velázquez en esa región y que no han salido más allá de ellos. Incluso uno de ellos quedó grabado en un video, era muy popular en la zona, al punto que Cafrune le pidió a los autores, que eran dos músicos de la zona, ¿no es cierto?, que le dieran la letra para él incluirla en su repertorio, le dieran al chamamé para incluirla en su repertorio. Y según el testimonio del autor de la música, en realidad, que es el que quedaba vivo cuando se grabó el testimonio, él dice que ellos le dijeron a Cafrune que no, porque esto pertenecía a su comunidad y no era para que ande siendo ventilado en los grandes festivales ni en la gran discografía. Así que no sé si será tan cierta esa anécdota, por supuesto, porque la gente siempre cuenta cosas y no hubo modo de confirmarla. Finalmente, Cafrune terminó armando otro chamamé en homenaje a Isidro Velázquez y lo difundió, un hermoso chamamé también,
porque estos autores no le quisieron ceder el suyo, pero aunque no sea cierta, el caso es que sí existen esos chamamés que no se han difundido y que efectivamente tienen una circunscripción y una validez y expresan la perspectiva de un grupo, de una comunidad bastante reducida, que son los que en última instancia van y le rinden culto a Isidro Velázquez en la tumba los 1 de diciembre. De manera que, más allá de estos discursos identitarios que refieren en términos de clase a sectores muy amplios, yo creo que es importante destacar que siguen existiendo estas pequeñas comunidades identitarias que digamos que se reconocen a sí mismos en ella y que no van más allá de eso. Las últimas identidades las digo rápidamente porque en realidad van a ser de foco de especial atención cuando hablemos en la segunda unidad de los lenguajes del folclore. Son lo que llamo identidades ilustradas y que se caracterizan porque asignan a ciertos patrones estéticos, le asignan cierta superioridad intrínseca. Y entonces ellos consideran, estas identidades, estos grupos, consideran que elevan la calidad del folclore al componer piezas con músicas y letras que siguen esos patrones estéticos, y entonces terminan generando, bueno, cierto público, cierto grupo, ciertas identidades que arman una circulación diferente de las identidades, de las identidades populares que por su parte siguen existiendo. Vamos a hablar sobre esto porque la variedad de lenguajes musicales precisamente se basa en no solamente en que haya una identidad ilustrada, sino incluso en las variedades de identidades ilustradas que se han incorporado al folclore. Y bueno, se ha hecho tarde, disculpen, es algo que me pasa siempre, yo empiezo a hablar y no paro, así que lo que les quiero, si quieren unos minutitos más para alguna pregunta o alguna consulta, estoy dispuesto, si no están muy cansadas y cansados. Bueno, a ver, veamos si en el chat hay alguna consulta que se me está... Aquí María José compartió una nota sobre el tema. No sé si será sobre... A ver, ya voy a ver. No sé si será sobre el que yo les... Sobre género. Ah, sobre género. Era sobre género, me parece. Ah, sobre el... Debe ser la nota esa que les contaba que... Sí. 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 Sí, si quieren les mando, yo les comparto después yo también la nota esta, la que yo le decía que justo había leído. Bueno. A ver. Porque en el pre-Cosquín había surgido un problema con la identidad de género y quiénes eran los solistas que cantaban, ¿no? Cuando se presentó un transexual y quería que la presenten como mujer y en el documento todavía tenía nombre de varón, sí. Claro. Ah, ok, así, ahí estaba el tema. Yo creo, me acuerdo de eso que fue. Sí, yo creo que ese es un caso que mencionaban. Ruido. Creo que ese caso lo mencionaban ahí en la nota, sí, efectivamente. Claro, hizo mucho ruido eso, porque la Academia Nacional del Folclore tuvo que decir, bueno, que la organización del pre-Cosquín tenía que armar solamente para cantantes, sin definir género. Está bien, así se solucionan los problemas. Claro, así se solucionan los problemas. Bueno, estimadas y estimados, muchas gracias por aguantarme hasta aquí. Y la seguimos por la vía privada, por supuesto. Mañana voy a subir entonces la consigna de la tarea 2, que es la de aplicar los conceptos de identidad a esto. Y bueno, y cuando vea cómo se hace, voy a compartir la grabación.
¿sí? Ah, Que tengan muy buenas noches y muchas gracias. buenas noches y muchas gracias. Adiós. Adiós. Buenas noches a todos. Chao, buenas noches. Adiós, buenas noches a todos. Buenas noches, muchas gracias, Pepe. Gracias a ustedes.